Muy bien, y seguimos en Acá y Allá. Y decíamos hace un ratito cosas que te gustaría cambiar de voz. Y salió el tema de la voz, justamente. De poder cambiar la voz. ¿Te gusta tu voz? ¿No te gusta tu voz como suena en WhatsApp? ¿No te gusta tu voz cuando estás escuchándote en alguna grabación? ¿Se puede trabajar la voz o no? Vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy, que es Claudia Díaz. Nos acompaña fonoaudióloga. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Bien? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito en general sobre la voz. ¿Cuánto se puede cambiar la voz a lo largo de nuestras vidas? Porque uno sabe que vas cambiando, de niña a adulto vas cambiando. Pero ¿cuánto se puede trabajar para cambiar tu voz? Se puede trabajar para cambiar la voz, vos lo dijiste hace un rato, se puede trabajar dentro de un registro, es decir, dentro de una gama posible. Hay algo que ya viene condicionado por nuestra biología, nuestra naturaleza, pero de todas maneras se puede modificar para profundizar o para ampliar algunos rasgos que ya traemos, hacerla más potente, trabajar sobre algunas gamas sonoras que por ahí no tenemos tan trabajado por hábito, trabajar nuestros agudos, nuestros graves, pero siempre dentro de nuestra tesitura, de nuestra posibilidad. Bastante parecido a lo que pasa con lo físico. Podemos modificar, lo mismo con el peso, podemos modificar algo, pero hay algo que ya viene condicionado por la biología. Siempre hay algo para modificar. Y después, aparte de potenciar algunas cuestiones propias, también podemos hacer algunas modificaciones como hacen quienes hacen algunos personajes o imitan, trabajando con algunas técnicas. Esas son modificaciones más jugadas, digamos. Claro. Sí, con los matices. Con matices ya no es potenciar o ampliar nuestra propia gama, sino hacer modificaciones más grandes, pero tenemos que conocer más de algunas técnicas para no dañarnos. Pues está esa famosa idea de la voz del locutor o de la locutora, que uno entiende que se usa en determinado momento, ¿no? Como que no estás todo el tiempo hablando así. Ahora, ¿se puede lograr una permanencia en ese registro de voz? Sí, de hecho, hay gente que... No sé, ¿podemos ser Aliberti en la vida? ¿O eso tiene que ver con gusto, porque también hay gente que dice, ay, no me gusta una persona que está todo el tiempo colocada la voz en ese lugar. Es decir, hay una colocación, una adecuación de los resonadores, que es cuando sale nuestra voz, dónde va pegando y qué es lo que hacemos con nuestros órganos del habla, con la boca, y ahí, bueno, hay algunas características que ya traemos y otras que potenciamos. Hay gente que está permanentemente en ese registro, en esas características, y hay otros que van variando. De todas maneras, esa voz tan acartonada y tan estable tampoco es lo que ahora se busca desde la locución. Desde ya. Se buscan otras modificaciones, otras flexibilidades que tengan que ver con posibilidades de adecuarte a otros registros. Sí, y en el día a día tampoco, ¿no? Porque es como que sentís que te va a leer bases y condiciones, ¿no? No, inclusive hay gente que dice, no, yo te lo cambio, no quiero algo en que me lea 20 minutos con esta voz. Claro, está bien. ¿Y por qué no nos gusta nuestra voz? ¿Viste? Digo, lo planteamos hoy, todos los que estamos acá, todos decíamos que no nos gusta nuestra voz, o escucharnos nuestra voz. Creo que no es que no nos gusta cuando hablamos, sino cuando nos escuchamos y no estamos hablando, a partir de una grabación, por ejemplo. Lo que sucede en general es como si nunca te hubieras visto en el espejo y de pronto te mirás en el espejo, entonces te decís, este soy yo. Tenías una imagen de Tenías una imagen. Lo que sucede es que con el espejo te vas viendo desde que nacés, desde que sos chico. Lo que sucede, un poco lo que decía recién la compañera, es real. Es diferente la voz que escuchás. También pasa a veces cuando nos vemos pasar por una vidriera y decís, yo creía que caminaba distinto. O en un espejo de un ascensor que decís, creí que estaba mejor arreglada. Lo encorvado que estoy. Claro, tal cual. Pero lo que sucede es que cuando estamos hablando nos escuchamos de dos maneras, por vía aérea y por vía ósea. Es decir, por las vibraciones óseas cuando hablamos nosotros y por vía aérea cuando sale la voz. Ahora, cuando te escuchás grabado, te escuchás solamente por vía aérea, no por vía ósea. Y también depende de la calidad y con qué instrumental te grabes. Porque también es verdad que te escuchás a través de los audios, que yo milito mucho escucharse. Eso ¿sí? Sí, muy bien acá. No, muy bien acá el compañero. No, pero me parece que es una acción pedagógica por fuera
de para qué lo hagas. Claro. Eso puede ser discutible. ¿Por qué? Porque me gusta escucharme también. El narcisismo. No milito el narcisismo, pero sí digo que muchas de las características que tenemos cuando hablamos aparecen en los audios. Y especialmente no en audios a personas que le mandamos con poca confianza, que te cuidas mucho. Claro. Que decir, hola, ¿qué tal? Una cuestión de trabajo, no, muy formal. Pero a un amigo, una amiga o un compañero de trabajo que tenés mucha confianza, escucharlo porque a veces hay tensiones, suena imperativo, hay mucha velocidad y no se entiende. Te da una pauta bastante clara de cómo hablas habitualmente. Y también creo que tiene que ver con que ya hoy existen muchos dispositivos para escucharse, cosa que hace 30 años atrás no existía. Todo digo, el tiempo. podías pasar una vida sin escucharte, si no te grababan, si no salías en una... Digo, te podías ver en una grabación de un cumpleaños, no sé. 100 años atrás o 200 no existía posibilidad alguna. No tenía forma de, claro, de escucharte. Cada vez más. Verte en movimiento y escucharte. Cada vez más hay un diálogo y una construcción de lo que somos a partir de esa posible observación y escucha que tenemos. Incluso hablábamos de eso el otro día cuando hablábamos de algo medio triste, ¿no? Pero de familiares muertos, que hablábamos del registro sonoro, que bueno, ahora quizás hay más posibilidades de tener ese registro, pero cómo era una de las cosas que por ahí primero se pierden porque no tenés la repetición de escucharlo. Es como, también es medio efímero en ese sentido la voz. Eso lo refieren muchísimas personas. Tener la foto, tener grabaciones, pero me dicen, estoy perdiendo recordar la voz de alguien. Claro. No me puedo acordar cómo era la voz. Quiero evocar la voz de alguien, porque además es lo que hace más vivo a alguien, escuchar, tener presente la sonoridad de la voz. Sí, es verdad eso. Es una de las primeras cosas que se pierde. Que se pierde. Pero también al mismo tiempo es como muy común que se repitan ciertas voces, ¿no? Como ciertas tonalidades, si se quiere, pero que uno se pueda confundir. Hablas con él y decís, tiene la misma voz que fulano, que fulana. O escuché esa voz y es igual a la de un primo, una prima. ¿Por qué sean esas? Y hay sonoridades que son familiares por hábito, por repetición y por conformaciones anatómicas. Porque nuestra cavidad de resonancia, como en un instrumento, es la caja de la guitarra, ponele, nosotros tenemos la cara, la conformación ósea, y ese es nuestros resonadores. Entonces eso es lo que va a dar ciertas características que probablemente se parezcan familiarmente. Y después, ¿a dónde hacemos pegar la voz? Hay voces que son más nasales, hay voces que son más opacas, más oscuras. Es decir, la voz sale de una manera de acá, pero después, según donde la hagamos pegar, aparece un resultado sonoro diferente, que puede ser por hábito, puede ser por alguna cuestión patológica, de enfermedad o lo que fuere, congestión, o puede ser por imitación a un modelo, o por no imitación a un modelo, por no querer parecer. Claro. También, hay personas que por ahí te dicen, estás trabajando con la voz de alguien y cuando decís, bueno, mirá qué bueno lo que está saliendo, y cuando se escucha dice, no, estoy igual a mi mamá, yo no quería, esto no es lo que quería. Claro. Pero bueno, es una conformación de funciones lo que escuchamos de una persona. La velocidad de la palabra, por eso tiene que ver con el habla también. La velocidad, las entonaciones que hacemos, la potencia, o hablar al más chiquito, hablar más potente, dónde hacemos pegar, más nasal, menos nasal, bueno. Todo eso da un resultado que es como identificamos a alguien. Claro, que conforma una personalidad también, ¿no? Esto que decís, una persona que proyecta la voz tiene un tipo de personalidad, una persona por ahí más timorata, que esconde más la voz, tiene otro Te da una identidad. Claro. Eso da una identidad, como cualquier otro rasgo identitario, que tiene que ver con muchas cosas, con tu familia, con tu personalidad, con tu profesión, también tiene que ver con las profesiones que tengas, con la edad que tengas, con la conformación social, es decir, con tu grupo social, qué quieras contar, aunque sea inconscientemente, claro, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Pero es muy interesante esa identidad que vas creando, y a veces inconscientemente la vas construyendo. Sí, y ahora que decías el tema de imitar una voz, salió el tema de Sandro justamente con las imitaciones. Yo quiero cantar. ¿Vos querés cantar como Sandro? Yo quiero cantar. ¿Vos cantás? No, para nada. Por eso. Pero podés cantar. ¿Puedo cantar? Pero por con supuesto, esta voz. Todo el mundo puede cantar con cualquier voz. No, pero bien, pero digo. Bueno, a ver, todos conocemos personas que no tienen la gran voz y llenan estadios y la gente los va a ver.
¿sí? Sí. A veces lo que hace interesante a un cantante o una cantante es la calidad vocal, a veces es la interpretación, a veces no es la gran voz. Tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con el género o el estilo que hagas. Seguramente si sos cantante lírico, y hablaban de Pavarotti, bueno, te van a pedir ciertas calidades vocales, ciertas afinaciones, pero todos escuchamos bandas donde la gente no afina y la gente las va a ver igual, y tenemos punk, y tenemos esto, y tenemos aquello, y cada uno se expresa musicalmente de la manera que puede y que quiere. Y me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí está bueno es que poder conocer herramientas o poder con técnicas o maneras de hacer las cosas de manera que no te perjudiquen. Eso sí, para que vos puedas seguir haciéndolo cómodamente, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Sí. Yo creo que está para la última época de Goyeneche, por ejemplo. Está como para dedicarte a eso, para Goyeneche hoy. Sí. Pero digo, tenés que aprovechar esa claro, gama. Ir por ese lado. Ir por ese lado, ir por un lado. Pero no sé tampoco si tengo voz tanguera. Me parece que no tengo. Ese es el problema, que no tengo una voz así que decís. Pero vos querés fabricar una voz. No, yo quiero cantar. Pero voz tanguera, es decir, hay gente, está Gardel, Julio Sosa, Goyeneche y Adriana Varela. ¿Cuál es la voz tanguera? Claro. Ay, vale. Por ahí. Tenés que empezar a buscar y después ya vas viendo qué es lo que te cuadra. Pero igual esto, digo, es un trabajo. Digo, porque yo puedo ahora, a través de un esfuerzo, y bueno, voy a poner voz engolada de locutor tradicional. Entonces pongo esa voz, pero después no me sale de manera inconsciente. No, para poder ser consciente y ir por ese camino y repetir esa situación, como vos decís. Es como hoy decía, no me acuerdo el nombre de ella, que decía, me gustaría encontrar una disciplina física para poder profundizarla. La voz es algo físico, es lo mismo que cualquier otra disciplina corporal, con lo cual se puede empezar a trabajar, es un trabajo corporal, de respiración, de postura, de colocar, de ver dónde pegás la voz, cómo manifestás la manera de hablar, si es más tensa, si es más cerrada, y con eso vas construyendo. Y lo vas haciendo consciente. Claro. Una vez que lo haces consciente, elegís ir más para acá, más para allá, pero hacer consciente un trabajo corporal que no nos damos cuenta que ahora se están moviendo un montón de cosas dentro de mí, pero no se ven. Claro. Pero, por ejemplo, lo físico, yo voy a un gimnasio, aumento la masa muscular, dejo de ir al gimnasio y baja esa masa muscular. O sea, si voy un año entero, genero un resultado que si dejo de ir un año entero, ese resultado se pierde. ¿Con la voz pasa algo así o no? En algunas cuestiones sí, se requiere de un entrenamiento, según lo que vayas a... Si te vas a dedicar a algo que requiere entrenamiento, y en algunas cuestiones, como por ejemplo también con lo físico, si vos vas a un trabajo de reeducación postural, porque tu postura no está buena, empezás a reconocer algunas cuestiones posturales, de alineación postural, y una vez que las reconoces, ya las adoptás y ya están. Hay cosas que se instalan y ya quedan de uso. Y hay cosas que probablemente necesites un entrenamiento durante un tiempo y retomarlo cada tanto, o un entrenamiento más sostenido. Según tus características físicas, para qué quieras usarlo y si estás conforme o no con el resultado. Y cuánto hagas vos autónomamente. Porque a veces entrenamiento necesitas a alguien y a veces no, como en lo físico. Claro. Ahora, pero lo físico también influye, por ejemplo, hoy hablaban de Pavarotti, los tenores son generalmente gente... ¿Antes? ¿Ahora no? No. Ah, mira, pero que se pensaba, o por lo menos yo crecí con esa idea de que los tenores tenían que tener una caja torácica amplia como para... No, si vas a una ópera ahora te vas a dar cuenta que muchas, no. Pero eso que era un mito... técnica, y cuestiones técnicas que fueron evolucionando, que fueron cambiando. Obviamente que lo físico impacta, pero a veces no. También con cuestiones técnicas, acá hay sopranos o tenores que no son... Hay algunas asociaciones físicas, pero no es sí o sí eso. No, yo creo que también para lo que es importante muchas veces, que a uno por ahí no lo tiene tan en cuenta, pero lo hace de forma inconsciente, es que a veces uno cambia su tono de voz o su voz de acuerdo al mensaje que va a dar, ¿no? Claro. Si uno tiene que dar un mensaje determinante o duro, pone una voz por ahí para alivianarlo, que por ahí vaya a lo contrario. O si uno va a pedir algo, pone una voz un poco más dulce como para ese pedido sea efectivo. ¿No? Hay también una cuestión de lo que se busca generar en el otro como la voz la que uno usa. Absolutamente, eso se llama pragmática, en general, del habla.
tener en cuenta el contexto, el interlocutor y el mensaje. Claro. No es lo mismo, hoy hablamos también de eso, cuando decías, bueno, no es lo mismo, puede ser una mascota o un bebé o una nena, le decís, hablas con una voz más suave y pones otros gestos y usas más agudos o más inflexiones vocales. Y si te cita un juez para hacer una declaración, no vas a decir, bueno, empezás a hablar de otra manera. Sí, igual a veces pasan cosas contradictorias. Yo la otra vez veía a Susana que cuando fue Nelson, ¿se acuerdan? Ah, sí. Y le habla como si fuese una criatura. Un horror. Eso Claro, es algo interesante. Y le habla como una criatura y dice, Genial lo que ¿y vos dice. qué estás haciendo ahora? Y es un chico de 30 años, digamos. Claro. Que ya Exactamente. está... Eso pasa, está bueno poder mencionarlo acá, para descartarlo de plano con las personas adultos mayores. Hablarlo. Ah, sí. A Gasalla le hicieron eso el otro día. Infantilizar, por favor. Le hablaba como tu perrita. ¡Feliz cumpleaños, hermoso! Pero hay mucho de eso, hay mucho de infantilizar a las personas adultas y tratarlos con diminutivos y tratarlos con vocecitas más agudas. Claro, todo el mensaje que viene atrás Todo de el eso, ¿no? mensaje que es una subestimación Sí, incluso absoluta. a veces también con personas discapacitadas. Tal Sí, cual, también. tal cual. Yo tengo una anécdota de mi padre que le pasó, que era cajero de un Rapipago, y una vez vino una persona ciega a pagar y él le decía, son 400 pesos. Que le hizo todo como una vocalización, como Claro. si fuese sordo en vez de ciego, ¿no? Claro, A veces claro, también pasa claro. eso, ¿no? Cuando uno en el interlocutor no reconoce bien cómo hablar, pifia. Probablemente no sea con mala voluntad, No, obvio. pero No, hay que claro. empezar a descartar algunos o a cambiar paradigmas que tenemos de comunicación, porque no nos damos cuenta y las personas se sienten mal, porque tratamos de ser cariñosos, pero terminamos subestimando. Sí. Y la cuestión de la respiración, por ejemplo, es fundamental también, porque por ahí uno no es consciente de cómo respira cuando está hablando. Sí, es fundamental porque partiendo de una base fundamental que es la siguiente. La voz es aire. Nosotros hablamos porque en vez de cuando no estás hablando, entra aire y sale aire cuando respiras. Cuando nosotros hablamos, entra aire y sale voz. La voz es aire, la expiración del aire expirado, sonorizado. Con lo cual, ese aire que sale tiene que durar bastante, porque si no estaríamos cortando todas las frases. Claro. Y tiene que tener la posibilidad de que puedas proyectar la voz, así que tiene que tener cierta intensidad, cierta potencia y llegar hasta el final de la frase. Así que ese manejo del aire es fundamental. Hay personas que lo tienen. De manera natural. Si no se nota la respiración, si no se nota cuando estás hablando, está bien. Ah, No hay que bien. intervenir. Ahora, si vos notas respiración ruidosa, la persona jadea o jadeante o no llega o sigue hablando hasta que se queda sin voz o la voz empieza a deteriorar, bueno, ahí hay que trabajar también para entrenarla. Se entrena la respiración, se entrena la relación entre la respiración y la voz. Eso se entrena. ¿Influye también en la afonía, por ejemplo? Cuando viste que por ahí estuviste hablando, estuviste en algún lugar o viendo un partido o lo que sea, y llegaste al final del día y te quedás con muy poca voz. ¿Eso es porque respiraste mal durante todo el día? Parte de la difonía, la fonía es que no tengas nada de voz, Claro. y la difonía que Bien. tengas alteraciones. Cualquiera de las dos cosas, si es por uso, puede ser por muchas cosas, puede ser por enfermedades, Claro. pero si es por un uso exigido de la voz, y hay que empezar a trabajar la coordinación, es decir, fundamentalmente la coordinación del aire y la voz, desde dónde parte la energía, desde dónde parte la fuerza, si haces esfuerzo para fonar en lugares que no son adecuados, como el cuello, en toda la zona donde está la laringe, que es acá donde está la nuez, ahí están las cuerdas vocales. Si nosotros localizamos ahí la fuerza, no coordinamos bien el aire y la voz, hay una incoordinación general, y esa incoordinación general es lo que hace que nos quedemos difónicos por ir a la cancha, por dar clase, por... que es lo que le pasa a los docentes, Claro, docentes. sí, por gritar. usarlo mucho, claro. Abuso o mal uso sería. Abuso o mal uso. Claro. O usás mucho tiempo sin descansar o tenés mala técnica. Claro. Claudia, muchas gracias por haber De venido, nada. ¿eh? Me quedé con la duda igual de cómo habla el perro de ella. ¿Eh?
No Vos tengo perro. Bueno. No tengo perro, no tengo mascota. Pero Ah, Plantas bueno, tampoco, qué sé yo, no hablan las no, plantas tampoco. a las plantas Claro. les hablo yo. Ay, ¿viste? No, pero no te Empieza a responde. reconocer. Vos sos el único que una hace que vocecita se aguda. Todo el mundo lo Una hace. vocecita aguda, pero tenía Viste que uno tiende a mascota abusarlo. tenía mascota gata y yo hablaba medio así como. ¿Viste? No, pero uno le habla, vos sos el único Tipo- que No, habla. pero te tienen que responder, vos que le decís, ay, qué lindo que Hablaba soy, y como- ella te dice, vos también, papi, algo tenés que responder. Medio que se bebotea. Dice, Claro, bebotea. Tu perro encima bebotea tu perra. Tiene OnlyFans también. Gracias, Claudia, por haber venido. Gracias a ustedes, muchas gracias.